Hola oyentes y videntes de Radio Sefarado. Hoy tenemos el gusto de reencontrarnos con un viejo amigo de la casa de Radio Sefarad y por supuesto de la lucha contra el antisemitismo. Estamos hablando de Valentín González. ¿Qué tal, Valentín? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un saludo. Gracias por la invitación. Bueno, tú eres vicepresidente del Movimiento contra la Intolerancia, también participas en la plataforma contra el antisemitismo en el terreno de cubrirlo Andalucía y el tema internacional, y también participas, y por esto también queríamos unir tu voz a la de otros muchos en la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Antisemitismo. Eh, no sé si empezar por ahora o por el antes, es decir, ¿qué te llevó a ti a ser sensible a este tipo de situaciones con una minoría Mm. que no es de las más destacadas, ¿no? Los judíos en España. Bueno, pues la verdad es que para contestar a la pregunta me debo remontar a 30 años. Es decir, en los tiempos de Jóvenes contra la Intolerancia, ya a principios de los 90, a mí me impresionó mucho conocer a Violeta Friedman. Que tú fíjate que llegué, yo supe de ella antes de que yo la conociera. Antes de que yo estuviera en Jóvenes contra la Intolerancia, recuerdo que me impresionó muchísimo una entrevista con ella, creo que era en Radio Nacional de España. Ujú, Y 2 años más tarde tuve la suerte no solo de conocerla personalmente, sino de casi diría que de trabajar cara a cara con ella en los tiempos en los que hacíamos las campañas en contra de la intolerancia y el antisemitismo a principios de los 90. Y la verdad es que compartimos mucho tiempo juntos. Yo la escuché a ella explicar su testimonio como superviviente de Auschwitz muchas veces, no una ni dos, sino muchas veces, acompañándola a actos con jóvenes en la universidad, en institutos. Y yo creo que eso de alguna manera me marcó, ¿no? La relación con ella. ujú, De alguna manera tengo algo anterior, no sé, una cierta vinculación, no sé, espiritual o intelectual o humana con el judaísmo de alguna manera. Mucha gente no judía veo que siente lo mismo, que están atrapados por esto, de alguna manera, ¿no? Pero no es por eso que lucho contra el antisemitismo, también por eso, ¿no? Es decir, ahí yo tengo una conciencia muy profunda de la necesidad de luchar contra esa forma de intolerancia. Probablemente es la madre de todas las intolerancias, la intolerancia primigenia desde milenios. Y de alguna manera me siento responsable de esa lucha y la llevo muy, muy a flor de piel y para mí es un compromiso que no puedo quitármelo de encima. Si no lo hago, no sería yo. ujú. Bueno, como tú dices, en aquellos años, hace 30 años, con Violeta Friedman, el enemigo claro de los judíos Mm, eran los neonazis, mm, un grupo de ultraderecha. Todavía coleteaba un poco el tema de la España franquista, etcétera, mm. etcétera. Eh, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues estos no fueron reemplazados del todo porque siguen estando allí con menos público que antes, pero se han sumado un nuevo tipo de antisemitismo, ¿no? De izquierdas. Totalmente. Tú fíjate que no sé si sería el año 2006, 2007, algo así, no recuerdo. En Madrid hicimos una conferencia sobre antisemitismo, que además tuvo una buena presencia internacional con organizaciones muy relevantes del resto de Europa. Aquello estuvo auspiciado por la OSCE. Ya te hablo de los 2000, de principios. Sí, sí. Y ya entonces ya habíamos detectado, y así lo publicamos en un cuaderno de análisis de Movimiento contra la Intolerancia, las diferentes formas de antisemitismo. El neonazi, por supuesto, que como bien mencionas, estaba muy presente en los 90, pero luego vino el antisemitismo de matriz yihadista, digámoslo así, que viene de ese mundo, y el antisemitismo izquierdista que en aquellos años fue despreciado como inexistente, pero que después del 7 de octubre estamos presenciando a escala global
como esa forma de antisemitismo que promueve de la confluencia entre lo woke y el izquierdismo, el neoizquierdismo posmoderno, ha relanzado el antisemitismo de una manera que nos ha dejado incluso sorprendidos, ¿no? Por su virulencia. Y no podemos luchar contra el antisemitismo sin mirar a ese enemigo a la cara y combatirlo y derrotarlo, Ujú. sin miedo y con fuerza. Claro, y esto desde la perspectiva de gente como tú, Mm, que desde el movimiento contra la intolerancia, sí. pues están defendiendo la libertad de las personas, incluso de las judías. Ahora, fíjate que desde la perspectiva de los judíos, pues Mm, tampoco se había visto una ola de antisemitismo contra mm, instituciones, restaurantes, pues, tiendas propiedad de algún judío, etcétera, sí, etcétera, bajo la excusa de lo del anti-israelismo, ¿no? por supuesto. Así es, es el antisemitismo global que está teniendo un impacto terrible, que ha producido muertes. El atentado en Manchester, los dos chicos, la pareja de esta que iban a casarse en Washington. Ha habido una oleada de violencia con la confluencia del wokismo, el islamismo y el izquierdismo con hechos discriminatorios que serían impensables en España. Hemos visto en un restaurante cómo echan a personas israelíes, el episodio del avión con los chavales judíos y un largo etcétera, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, en la ciudad donde vivo, me sorprende cómo se hace se aplaude a la resistencia palestina y entre vítores y un griterío después del 7 de octubre. Es decir, todos sabemos a qué nos referimos con la resistencia palestina después del 7 de octubre. Es decir, y me parece inconcebible y me parece, es decir, como una especie de apertura de ojos. Es decir, de repente nos hemos encontrado con eso y no, es el viejo antisemitismo que de repente emerge por ahí y bueno, ahí estamos, luchando contra eso, intentando neutralizar su narrativa, porque es una narrativa, es decir, no están proyectando una verdad. Y la verdad es la verdad y una narrativa es un cuento inventado con el objetivo de criminalizar judíos. Ellos lo hacen con él, por supuesto. No somos antisemitas, somos antisionistas, somos anti-israel, bla, 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 bla. Pero todos sabemos que las fronteras entre esos conceptos son muy intangibles y yo estoy lo supe antes del 7 de octubre y hace tiempo que estoy convencido de que se utiliza el subterfugio del antisionismo porque decir que alguien es antisemita es políticamente incorrecto. Entonces, claro, surge esto, ¿no? Y bueno, ahí estamos luchando duramente y sufriendo también en fin, la reacción. Porque antes cuando comentábamos, sí, víctimas del antisemitismo también pueden ser no judíos, ¿no? Personas, como es en este caso mi caso, el de Esteban Ibarra o otra gente que no son judíos, pero que sufren la demonización, el acoso, los scratches, una virulencia verbal, una estigmatización que de alguna vez nos sentimos, si cabe, más hermanados todavía, ¿no? Solo por tener una posición favorable al judaísmo en su conjunto, con todo lo que eso representa, y por supuesto no tolerando, siendo intransigentes totalmente con el antisemitismo. Claro, Como esto, digo, la madre de todas las intolerancias. ujú. Sí, no, esto que decías, a mí me llamó la atención. Hace unos años surgió un organismo internacional, la Mm, mm, IHRA, la International Holocaust Remembrance Association, la Asociación de Recuerdo Internacional de Recuerdo del Holocausto, que después de mucho trabajo escribió esta definición del antisemitismo y que decía que el antisemitismo no está dirigido solo contra judíos. Y a mí me pareció algo sorprendente, pues yo como judío, pues digo, pero bueno, será los que están casados con judíos o algo así. No, no, no. Aquel que no condena a los judíos, aquel que no mm, señala mm.
y que no es antisemita, pues se convierte Sí, en un aliado y por lo tanto es motivo de discriminación mm, por... Pero esto es una de las cosas sorprendentes también que tú hablabas del pensamiento woke y de las mm, universidades, es lo que sucede, por ejemplo, aquí en España la población judía es muy, mm, eh, muy, sí, muy poco significativa, pero en Estados Unidos sí que es una población muy conocida, lleva 150 años mm, de arraigo y en las universidades hay gente judía, chicos judíos que se sí. unen a esta ola antisemita, ¿no? Es muy llamativo. Sí, bueno, sí, todos conocemos algún caso, sí, ya en el ámbito universitario o incluso fuera de él, de gente que se une a esta ola, ¿no? Que, bueno, entiendo que debe haber de todo, no lo sé, yo no puedo comprenderlo, no puedo, intento ver las causas de cómo alguien de repente, siendo judío, se convierte en cierta medida en antisemita, de alguna manera, ¿no? Bueno, ellos sabrán, ellos tendrán que hacer un examen de conciencia y examinarse a fondo, ¿no? A mí me parece inconcebible. Eh, Quería comentar de todas formas una anécdota que me parece relevante. El viernes pasado estuve en la Universidad de Málaga, en la Facultad de Derecho, dando una charla. Había 300 personas, 300 universitarios, jóvenes. En la Universidad de Málaga, como todas las de España, ya sabes, están con esta oleada de discriminación a Israel, digámoslo claro. Es decir, han firmado un no sé qué cosa para que no vengan estudiantes de Erasmus, de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene una presencia no diré el pro-palestinismo, sino el anti-israelismo bastante, bastante fuerte. Bueno, pues fíjate, estuve 300 personas, hablé de la definición de la ira, hablé del 7 de octubre, hablé de antisemitismo, hablé de la derivada contra la población judía y sus amigos en España del Oriente Medio y al final no hubo ningún problema. Tuve o sea, la charla fue acogida muy favorablemente, ya sabes, aplausos, felicitaciones, ninguna propuesta, o sea, ninguna intervención en contra, nada de hostilidad. Y yo mismo sobre la marcha iba envalentonándome, ¿no? Al ver que no había una reacción hostil. Entonces quiero creer que un buen discurso bien articulado, no el mío, ¿no? En fin, un discurso que de alguna manera refleje bien esta situación, ¿no? Creo que es útil y no tenemos por qué dar la batalla por perdida. Es decir, Ujú, tenemos fuerza, una fuerza moral y una fuerza basada en la razón y en la verdad objetiva. Y tenemos que pensar en esa perspectiva, porque al final la verdad emerge. Y hemos estado muy arrinconados estos 2 años. Nos espera mucha lucha y mucho arrinconamiento, pero yo tengo una firme convicción de que va a preponderar un discurso basado en la tolerancia, la aceptación de todos y en la aceptación del judaísmo como parte intrínseca de nosotros mismos. Es decir, nosotros mismos no seríamos nosotros mismos sin el judaísmo. Lo digo como persona no judía, es decir, España sin el judaísmo no sería España, parafraseando a Manuel Valls, su famoso discurso en la Asamblea Nacional, ¿no? ujú. Bueno, eso es lo que creo y estoy convencido de que vamos a ganar esta batalla porque además yo veo un odio tremendo en el antiisraelismo. O sea, es una cosa bárbara de aplaudir el 7 de octubre. Es decir, con las violaciones, con el asesinato de bebés, con los secuestros, con el asesinato en masa de madres, padres, hijos y eso aplaudirlo y pretender que tienen la verdad moral. Lo siento mucho, pero a por ellos, con convicción y con fuerza. Ujú. Bueno, yo también creo, no, no es por desmoralizar, pero creo que también la circunstancia, porque dice que esto fue el viernes pasado. Sí, Yo no sé sí, si hace 3 viernes esto hubiera sucedido así. ya, por supuesto. Porque el problema también que tienen estos grupos es que vendían que este grupo jamás eran palestinos y que querían un país Sí, de Palestina y que esto que lo otro. Y resulta que jamás se está negociando lo que ellos no estaban dispuestos a negociar. sí, Entonces se han quedado.
solos, ¿no? A mí me da un poquito de pena, muy entre comillas, la gente de la Sí, flotilla que sufrió tanto en sus viajes y que ya ves, ahora las pobrecito. televisiones ya no los llaman porque no tienen lo que Sí. vender. Sí, al final la tortura a la que han sido sometidos por esta aventura, si se me permite la ironía, va a ser de psicoanalista por no tener la atención debida. Sí, seguramente es eso. Nosotros sí prestamos atención a todo lo que pasa y sí tenemos esa visión de que las cosas tienen que mejorar, Sí, eh, por supuesto. porque, entre otras cosas, nos respaldan muchos siglos de sufrimiento, Sí, de pasarlo mucho peor que ahora. Es decir, sí, hemos pasado en estos 2 años cosas terribles, pero si no existiera Israel como existe desde hace 70 y pico de años, pues la sí, cosa hubiera sido peor. Es decir, nada sí, por hubiera supuesto. evitado masacres de judíos en todas partes del mundo, no ya en Así Israel. es, Así por supuesto. que, bueno, con esta visión optimista que nos traes y que te agradezco, eh, queremos agradecerte también todos estos años, estos 30 y pico de años que estás haciendo, porque evidentemente, eh, aunque como tú bien definías el tema, no es solamente un asunto, el antisemitismo no es solamente un No. asunto de los judíos, pero sí Mm. que vosotros os dan palos y os señalan, incluso en Sí, programas de televisión. Yo he oído sí, hablar del movimiento contra la intolerancia como si fuera el partido nazi, ¿no? Una cosa... bueno, sí. Yo también a veces no debería decirlo, pero bueno, a veces ya sabes eso de Don Quijote, ¿no? Ladran, luego cabalgamos y hay según qué gentes que cuando te ponen a parir, para mí es que como que son galones casi, porque digo, semejantes antisemitas y fanáticos que hablen bien de mí, ¿no? O de la organización no debe ser nada bueno, ¿no? Es verdad que hacen daño, ¿no? Porque demonizan, estigmatizan, te generan problemas, te generan problemas de seguridad, porque claro, todo eso luego hay mucho islamista por ahí suelto, mucho yihadista, en fin, que de repente sabe quiénes somos y no es cualquier cosa, no es ninguna broma, ¿no? Pero bueno, no sé, para nosotros es inevitable esta lucha, ¿no? Forma parte de nuestra naturaleza, es así, ¿no? Yo, por Bueno, ejemplo, me siento muy orgulloso de haber conmemorado aquí con personas israelíes en Málaga el primer aniversario el 7 de octubre, que hicimos un acto muy hermoso ya en aquel entonces pidiendo la liberación de los rehenes. Fue un acto increíble, nunca lo olvidaré. Y bueno, tengo una especie de conciencia de haber hecho lo correcto, ¿no? De estar como ellos dicen, ¿no? De estar del lado correcto de la historia. Es decir, todos queremos que haya paz en Oriente Medio, que los pueblos vivan en prosperidad, en buena vecindad, etcétera. Por supuesto, habrá que ver dónde están las intolerancias. Es decir, hay que saber que jamás es jamás. Es decir, sabemos quién es jamás. También la Autoridad Nacional Palestina también tiene fin, una ligera investigación sobre la Autoridad Nacional Palestina, veremos que no son precisamente todo, no es solo todo lo que reluce ahí, digámoslo así, ¿no? Eh, yo he visto a lo largo de estos años como no sé cuántos centenares de programas israelíes para generar para difundir la tolerancia, el respeto con los chavales árabes, en fin, la aceptación mutua, etcétera, etcétera, etcétera. Por no hablar de los 2 millones de árabes musulmanes que viven en Israel. Con su pasaporte, ninguno de ellos quiere irse ni a Gaza ni a la Autoridad Nacional Palestina. Y yo creo que son de los árabes más libres, son los que viven en Israel. Es decir, total, que la verdad objetiva va a prevalecer y es verdad que nos queda mucha lucha por delante. Es decir, no, yo soy optimista, pero soy consciente de la oleada de antisemitismo global, ¿no? Y soy muy consciente de eso. Pero también creo que hay veces que magnificar la dificultad lleva al desistimiento. Entonces nos lleva a una posición en la que no hacemos nada porque todo es tan difícil, todo es tan horrible
que no hay nada que hacer. Pues, sí, hombre, hay que ver rendijas de optimismo, hay que articular buenos discursos, hay que militar en la causa y hay que tirar para adelante y plantar cara a los antisemitas. Pues muchas gracias, Valentín, por habernos atendido, pero más por los 30 años que llevas Nada. no solamente ahora desde el 7 de octubre, que también sería Sí, válido si en este momento te hubieras movilizado, pero sí, llevas toda una vida junto a buscando los mismos derechos. No queremos derechos por supuesto. excepcionales, pero ser como el resto de los ciudadanos Sí. aquí en España. Muchas gracias y hasta la Bueno, próxima. hasta la próxima.